Orar por Benedicto XVI. Capítulo 9. La cruz de Cristo. El misterio del sufrimiento. Un amigo mío que estuvo sometido durante años a la diálisis renal y tuvo que sentir cómo la vida se le escapaba paso a paso de las manos, me contó una vez que de niño le gustaba especialmente el Viacrucis y más tarde lo practicó asiduamente. Cuando se enteró del terrible diagnóstico de su enfermedad, quedó como aturdido, pero de pronto le vino al pensamiento: ahora se cumple de verdad lo que siempre pedías. Ahora puedes realmente caminar con él y acompañarlo en el Viacrucis. Así recuperó la alegría que luego fue irradiando hasta el final y se dejó guiar por la luz de la fe. Para expresarlo con Guardini hay que descubrir de nuevo la fuerza liberadora que hay en la superación de uno mismo, cómo el sufrimiento aceptado íntimamente transforma el ser humano y cómo el crecimiento esencial depende no solo del trabajo, sino también del sacrificio libremente ofrecido. Solo cuando se ve bien el nexo entre verdad y amor, la cruz se hace comprensible en su verdadera profundidad teológica. El perdón tiene que ver con la verdad y por tanto exige la cruz del Hijo y exige nuestra conversión. Perdón es precisamente restauración de la verdad, renovación del ser y superación de la mentira oculta en todo pecado. El pecado es por esencia un abandono de la verdad del propio ser y por tanto de la verdad del Creador, de Dios. Porque si uno quiere salvar su vida, la perderá. En cambio, el que pierda su vida por mí la salvará. A ver, ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se malogra a sí mismo? Lucas 9, 24, 25. La cruz no tiene nada que ver con la negación de la vida, con la negación de la alegría y de la plenitud del ser humano. Al contrario, nos muestra exactamente la verdadera forma para encontrar la vida. Quien se obstina y quiere apoderarse de la vida la pierde. Solo el perderse a sí mismo es el camino para encontrarse a sí mismo y para encontrar la vida. Cuanto más osadamente los hombres se han atrevido a perderse, a entregarse totalmente, tanto más aprendieron a olvidarse, tanto más grande y más rica ha llegado a ser su vida. Pensemos en Francisco de Asís, en Teresa de Ávila, en Vicente de Paul, en el cura de Ars, en Maximiliano Kolbe. Todas imágenes del seguimiento que nos muestran el camino hacia la vida porque nos muestran a Cristo. De ellos podemos aprender a escoger a Dios, a escoger a Cristo y a escoger así la vida. La cruz en sí ciertamente algo de horror que nunca deberíamos olvidar. Sí que lo tiene. Esa es la forma más cruel de ejecución que se conocía en la antigüedad. Era de hecho una muerte ignominiosa que no podía aplicarse a un ciudadano romano, pues quedaría también mancillado el honor de Roma. Contemplar al más puro de todos los seres humanos, al que era más que hombre, ejecutado de forma tan cruel, nos produce por lo menos un enorme espanto. Pero ese mismo espanto nos lo debería producir el ver cómo somos realmente y nuestra propia indolencia. Lutero dijo algo semejante y me parece acertado, cuando afirmó que el hombre debía escandalizarse de sí mismo para regresar al buen camino. Sin embargo, la cruz no se queda solo en eso, en horror, porque desde ese madero no nos está contemplando un fracasado, un desventurado, víctima del más horrible suplicio de la humanidad. El crucificado que nos contempla desde la cruz nos está diciendo algo muy diferente de las arengas del Espartaco a sus fracasadas huestes. Desde la cruz nos contempla un bien infinito que hace que de ese horror nazca una vida nueva. Nos contempla el bien supremo del propio Dios que se ofrece por nosotros y se nos entrega para con nosotros cargar con el peso de todos los horrores de la historia. Ese signo de la cruz, considerado en profundidad, nos muestra por un lado cómo puede ser de peligroso el ser humano y hasta dónde pueden llegar las atrocidades de las que es capaz, pero por otro también nos invita a contemplar el inmenso e infinito poder de Dios y que somos amados por Él. Por eso, la cruz es un signo de perdón y de esperanza que alcanza hasta los últimos confines del mundo. En nuestro tiempo hay muchos que se preguntan cómo se puede seguir hablando de Dios y hacer teología después de Auschwitz. Y yo a eso respondería que en la cruz está concentrado todo el horror de Auschwitz por anticipado. Dios ha sido crucificado y desde la cruz está proclamando que ese Dios tan débil en apariencia es un Dios que perdona y es, en su aparente ocultamiento, Dios todopoderoso.
Para los padres de la Iglesia, una carencia básica de los paganos era precisamente su insensibilidad. Por eso les recuerdan la visión de Ezequiel, el cual anuncia al pueblo de Israel la promesa de Dios que quitaría de su carne el corazón de piedra y les daría un corazón de carne. El Via Crucis nos muestra un Dios que padece él mismo los sufrimientos de los hombres y cuyo amor no permanece impasible y alejado, sino que viene a estar con nosotros hasta su muerte en la cruz. El Dios que comparte nuestras amarguras, el Dios que se ha hecho hombre para llevar nuestra cruz, quiere transformar nuestro corazón de piedra y llamarnos a compartir también el sufrimiento de los demás. Quiere darnos un corazón de carne, que no sea insensible ante la desgracia ajena, sino que sienta compasión y nos lleve al amor que cura y socorre. Podemos tratar de limitar el sufrimiento, luchar contra él, pero no podemos suprimirlo. Precisamente cuando los hombres, intentando evitar toda dolencia, tratan de alejarse de todo lo que podía significar aflicción, cuando quieren ahorrarse la fatiga y el dolor de la verdad, del amor y del bien, caen en una vida vacía en la que quizá ya no existe el dolor, pero en la que la oscura sensación de la falta de sentido y de soledad es mucho mayor aún. Lo que cura al hombre no es esquivar el sufrimiento y huir ante el dolor, sino la capacidad de aceptar la tribulación, madurar en ella y encontrar en ella un sentido mediante la unión con Cristo, que ha sufrido con amor infinito. La grandeza de la humanidad está determinada esencialmente por su relación con el sufrimiento y con el que sufre. Esto es válido tanto para el individuo como para la sociedad. Una sociedad que no logra aceptar a los que sufren y no es capaz de contribuir mediante la compasión a que el sufrimiento sea compartido y sobrellevado también interiormente, es una sociedad cruel e inhumana. A su vez, la sociedad no puede aceptar a los que sufren y sostenerlos en su dolencia si los individuos mismos no son capaces de hacerlo. Y en fin, el individuo no puede aceptar el sufrimiento del otro si no logra encontrar personalmente en el sufrimiento un sentido, un camino de purificación y maduración, un camino de esperanza. Y en efecto, aceptar al otro que sufre significa asumir de alguna manera su sufrimiento, de modo que éste llegue a ser también mío. Pero precisamente porque ahora se ha convertido en sufrimiento compartido, en el cual se da la presencia de un otro, este sufrimiento queda traspasado por la luz del amor. La palabra latina consolatio, consolación, lo expresa de manera muy bella, sugiriendo un ser con, en la soledad, que entonces ya no es soledad. Sufrir con el otro, por los otros, sufrir por amor de la verdad y de la justicia, sufrir a causa del amor y con el fin de convertirse en una persona que ama realmente. Son elementos fundamentales de humanidad cuya pérdida destruiría al hombre mismo. Pero una vez más surge la pregunta, ¿somos capaces de ello? ¿El otro es tan importante como para que, por él, yo me convierta en una persona que sufre? ¿Es tan importante para mí la verdad como para compensar el sufrimiento? ¿Es tan grande la promesa del amor que justifique el don de mí mismo? En la historia de la humanidad, la fe cristiana tiene precisamente el mérito de haber suscitado en el hombre, de manera nueva y más profunda, la capacidad de estos modos de sufrir que son decisivos para su humanidad. La fe cristiana nos ha enseñado que en verdad justicia y amor no son simplemente ideales, sino realidades de enorme densidad. En efecto, nos ha enseñado que Dios, la verdad y el amor en persona, ha querido sufrir por nosotros y con nosotros. Bernardo de Claraval acuñó la maravillosa expresión Impassibilis est Deus sed non incompatibilis. Dios no puede padecer, pero puede compadecer. El hombre tiene un valor tan grande para Dios que se hizo hombre para poder compadecer él mismo con el hombre, de modo muy real, en carne y sangre, como nos manifiesta el relato de la pasión de Jesús. Por eso, en cada pena humana ha entrado uno que comparte el sufrir y el padecer. De ahí se difunde en cada sufrimiento la consolatio, el consuelo del amor participado de Dios, y así aparece la estrella de la esperanza. Él tampoco nos impide gritar como Jesús en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46. Deberíamos permanecer con esta pregunta ante su rostro en diálogo orante. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a estar sin hacer justicia? Tú que eres santo y veraz. San Agustín da a este sufrimiento nuestro la respuesta de la fe. Si comprehendis non est Deus. Si lo comprendes, entonces no es Dios.
Nuestra protesta no quiere desafiar a Dios ni insinuar en Él algún error, debilidad o indiferencia. Para el creyente no es posible pensar que Él sea impotente o bien que tal vez esté dormido. Es cierto más bien que incluso nuestro grito es, como en la boca de Jesús en la cruz, el modo extremo y más profundo de afirmar nuestra fe en su poder soberano. En efecto, los cristianos siguen creyendo, a pesar de todas las incomprensiones y confusiones del mundo que los rodea, en la bondad de Dios y su amor al hombre. Aunque estén inmersos como los demás hombres en las dramáticas y complejas vicisitudes de la historia, permanecen firmes en la certeza de que Dios es Padre y nos ama, aunque su silencio siga siendo incomprensible para nosotros. La esperanza se relaciona prácticamente con la virtud de la paciencia, que no desfallece ni siquiera ante el fracaso aparente, y con la humildad que reconoce el misterio de Dios y se fía de él incluso en la oscuridad. La fe nos muestra a Dios que nos ha dado a su Hijo y así suscita en nosotros la firme certeza de que realmente es verdad que Dios es amor. De este modo transforma nuestra impaciencia y nuestras dudas en la esperanza segura de que el mundo está en manos de Dios y que no obstante las oscuridades, al final vencerá Él como luminosamente muestra el Apocalipsis mediante sus imágenes sobrecogedoras. También la adoración, es decir, sacrificio, es siempre cruz, dolor de separación, muerte de ese grano de trigo que solo si muere da fruto. Pero todo esto indica también que el dolor es un elemento secundario que sigue a otro primario y que solo en él tiene sentido. El principio constitutivo del sacrificio no es el dolor, sino el amor. Y solo en cuanto que irrumpe, abre, crucifica y rasga, tiene que ver con el sacrificio, como expresión de amor en un mundo que se caracteriza por la muerte y el egoísmo. El dolor es en definitiva a la vez expresión y resultado del desgarramiento de Jesucristo entre el ser Dios y el abismo del Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aquel cuya existencia está tan expandida que está a la vez en Dios y en el abismo de una criatura abandonada por Dios. Está desgarrado, está crucificado, pero esa división es lo mismo que el amor, es llevar el amor hasta el extremo, es una muestra concreta de la expansión que genera. Partiendo de aquí se podrían sentar las bases de una auténtica piedad de la pasión y ver la mutua relación que existe entre la devoción de la pasión y la espiritualidad apostólica. Podríamos ver que el apostolado, el servicio al hombre en el mundo empalma con la mística más profunda y con la devoción a la cruz. Una cosa no impide a la otra, sino que en el fondo más auténtico una vive de la otra. Y así podríamos ver que la pasión no es un cúmulo de dolores físicos como si la redención dependiera de la mayor suma posible de dolores. ¿Es que Dios puede alegrarse del sufrimiento de una criatura, incluso de su propio hijo? ¿Acaso puede ver en ellos la moneda para comprarle a él la reconciliación? Tanto la Biblia como la fe cristiana no tienen nada que ver con estas ideas. Lo que realmente cuenta no es el dolor como tal, sino un amor tan grande, un amor que expande tanto la existencia que es capaz de unir lo que está lejos y lo que está cerca, que pone en contacto a Dios con el hombre abandonado por Dios. Solo el amor orienta y da sentido al dolor. Si así no fuera, los verdugos en la cruz serían los auténticos sacerdotes. Los causantes del sufrimiento serían los que habrían ofrecido el sacrificio, pero como no depende de eso sino de ese centro interior que lo llena y lo sostiene, los sacerdotes no fueron ellos sino Jesucristo, el que volvió a unir en su cuerpo los dos extremos separados del mundo. A la cuestión de si no es infame pensar un Dios que para aplacar su ira exige la muerte de su Hijo, solo se puede responder, pues claro, claro que lo es. Además, eso no tiene nada que ver con la idea de que el Nuevo Testamento tiene de Dios. Al contrario, el Nuevo Testamento habla de Dios, que en Cristo se convierte en Omega, en la última letra del alfabeto de la creación, del Dios que es acto de amor puro para y que para eso entra necesariamente en el incógnito del último gusano. Es el Dios que se identifica con su criatura y que en su continería mínimo, en el ser abarcado y dominado por lo más pequeño, da lo superabundante, lo que lo distingue como Dios. Que cuando vino el justo al mundo fuera crucificado y condenado a muerte por la justicia, nos dice despiadadamente quién es el hombre. Hombre, tú no puedes soportar al justo, y al que solo hace que amar lo escarneces, lo azotas y lo atormentas. Sí, así eres, porque como eres injusto necesitas siempre que los demás sean injustos para sentirte disculpado, y por eso no necesitas al justo que quiere que no tengas esa excusa.
Esto es lo que eres. Esto es lo que Juan ha resumido en el Ecce Homo de Pilato, que fundamentalmente quiere decir, esos son los hombres, eso es el hombre. La verdad del hombre es su falta de verdad. El Salmo dice que el hombre es engañoso, que vive siempre contra la verdad. Esto es lo que realmente es el hombre. La verdad del hombre es que siempre se opone a la verdad. El justo crucificado es el espejo que se ofrece al hombre para que vea sin engaño lo que es. La cruz es revelación, pero no revela cualquier cosa sino a Dios y al hombre. Nos dice cómo es Dios y cómo es el hombre. En la filosofía griega se preanuncia esto de una forma peculiar con la imagen platónica del justo crucificado. En su obra sobre el Estado se pregunta Platón cómo se podría lograr en este mundo un hombre total y plenamente justo, y concluye que la justicia de un hombre solo es perfecta cuando da la impresión de que es injusto consigo mismo, porque entonces deja claro que no sigue la opinión de los hombres, sino que hace justicia por amor a ella. Por tanto, para Platón, el incomprendido y el perseguido es el auténtico justo en este mundo. Y no dude en escribir. Dirán, pues, que en esas circunstancias será atormentado, flagelado, encadenado y que después lo crucificarán. Este texto, escrito 400 años antes de Cristo, impresiona a todos los cristianos. El pensamiento filosófico, con toda su seriedad, ha mostrado que el justo, en el pleno sentido de la palabra, tiene que ser crucificado. Ahí se vislumbra algo de lo que en la cruz se revela sobre el hombre. Pero la cruz no solo dice quién es el hombre, sino también quién es Dios. Dios es de tal manera que en este abismo se ha identificado con el hombre y lo juzga para salvarlo. En el abismo de la repulsa humana se manifiesta todavía más el abismo inagotable del amor divino. La cruz es, pues, el verdadero centro de la revelación, de una revelación que no nos dice nada desconocido, sino que nos revela quiénes somos de verdad al ponernos ante Dios y al poner a Dios en medio de nosotros. Tras el grito de Job están hoy los millones de personas que desaparecieron anónimamente en las cámaras de gas de Auschwitz o en las cárceles de las dictaduras de izquierdas o de derechas. ¿Dónde está su Dios? Gritan cada vez más alto los acusadores. Ciertamente en esas palabras hay a menudo más cinismo que respeto real ante lo terrible del sufrimiento humano. Pero la acusación es verdadera. ¿Dónde estás, Dios? ¿Quién eres que callas? La respuesta de Dios no es explicación, sino hecho. Responde padeciendo con nosotros, no con un mero sentimiento, sino en realidad. La compasión de Dios tiene carne. Se llama flagelación, coronación de espinas, crucifixión, tumba. Ha penetrado en nuestro sufrimiento personalmente. Lo que eso significa, lo que pueda significar, podemos aprenderlo ante las grandes imágenes del crucificado y ante aquellas que representan a la madre con el hijo muerto en el crepúsculo. Con esas imágenes y en ellas se ha transformado el sufrimiento para los hombres. Estos han aprendido que Dios mismo mora en lo más íntimo del sufrimiento, que son uno con Él precisamente en sus llagas. El crucificado no quitó del mundo el sufrimiento, pero con su cruz cambió a los hombres. Volvió su corazón hacia los hermanos y hermanas que sufrían, y de esa manera fortaleció y purificó a unos y a otros. De Él proviene aquel temor por lo que pasa entre nosotros, que falta a la humanidad pagana y que se extingue ahí donde cesa la fe en el crucificado. Con todos los problemas de las instituciones sanitarias, no empezamos ya a comprender que hay cosas que no se pueden pagar. En el cambio que se efectúa, ¿no vamos notando algo de la transformación que trajo una vez la fe y que fue más que un consuelo vacío? A Job solo se le manifiesta su pequeñez, la pobreza de la perspectiva desde la que mira el mundo. Aprende a callar, a estar en silencio y a esperar. Se le ensancha el corazón nada más. Esta humildad del silencio es muy importante como primer paso en la sabiduría, pues resulta sorprendente que las quejas contra Dios solo en una mínima parte proceden de las dolientes de este mundo y que en su mayor parte provengan de los espectadores saturados que nunca han sufrido. Los dolientes han aprendido a ver. Cada uno tiene su propio destino ante Dios. No se puede contar a los hombres por cantidades como si fueran productos. En este mundo la alabanza sale de los hornos donde tanto se abrazan. El relato de los tres jóvenes en el horno encendido contiene una verdad más profunda que la que se expresa en los tratados eruditos. La cruz no quedó como última palabra de Dios en Jesucristo. La tumba no lo retuvo. Resucitó y Dios nos habla por medio del resucitado.
En el infierno el rico Epulón rogaba que Lázaro se apareciese a sus hermanos y les avisara de su cruel destino. Creerían, piensa él, si alguien resucitara de entre los muertos. Ahora bien, el verdadero Lázaro ha venido, está ahí y nos dice: esta vida no lo es todo, hay una eternidad. El tema del otro mundo tiene todos los visos de una evasión del presente. Pero si ese tema es verdadero, ¿se puede pasar por alto? ¿Se puede desdeñar como consuelo? ¿O no es lo que da precisamente a la vida seriedad, libertad, esperanza? Por caso de una teología mal entendida, muchos han percibido la imagen de un Dios cruel que pide la sangre de su propio Hijo. Sin embargo, es justamente todo lo contrario. El Dios bíblico no quiere víctimas humanas. Ahí donde Él se presenta en la historia religiosa, cesan los sacrificios humanos. Antes de que Abraham ponga la mano sobre Isaac, se lo impide el mandato divino. El carnero sustituye al niño. Así comienza el culto a Yahvé. La inmolación del primogénito que pide la religión ancestral de Abraham es relevada por la obediencia, por la fe. El sustituto externo, el carnero, no es más que expresión de este proceso más hondo, que no es sustitución sino acceso a lo esencial. Para el Dios de Israel, el sacrificio humano es una abominación. Moloch, el dios de los sacrificios humanos, es la quintesencia del falso Dios, al que se opone la fe ya vista. Servicio divino para el Dios de Israel no es la muerte del hombre, sino su vida. Ireneo de León acuñó para esta idea la hermosa fórmula Gloria Dei Homo Vivens, el hombre viviente es la gloria de Dios. Pero, ¿qué significa entonces la cruz del Señor? Es la forma que toma aquel amor que ha aceptado al hombre por completo, aun en su culpa y por lo tanto aun en su muerte, hasta las cuales ha descendido. Así llegó a ser sacrificio, en cuanto amor sin límites que carga a hombros con el hombre como con la oveja perdida y lo conduce de nuevo al Padre, a través de la noche del pecado. Desde ese momento existe una nueva clase de sufrimiento, no como maldición, sino como amor que transforma el mundo. La cruz de Cristo significa que Él va delante de nosotros y con nosotros en la vía dolorosa de nuestra curación. Desde aquí habría que llevar a cabo asimismo una teología del bautismo y de la penitencia. Cruz, bautismo, penitencia. Estos temas acaban por coincidir y son en último término el desarrollo del único fundamental tema del amor, que ha creado y redimido al mundo. Una pastoral de la tranquilidad, del comprenderlo todo, perdonarlo todo, en el sentido superficial de estas palabras, se encontraría en drástica oposición con el testimonio bíblico. La pastoral justa conduciría a la verdad y ayudaría a soportar el dolor de la misma verdad. Nos llaman a todos nosotros a ser Simones de Cirene en el Viacrucis de Jesús en todos los siglos de la historia. A mí me parece que aquí viene a la luz el verdadero núcleo del ágape cristiano, su verdadera esencia, prestación de servicio a Cristo que ama y sufre, tomar de Él la obligación de servicio de los hermanos más pequeños en quienes Él mismo sufre, para llevar junto a Él el yugo de su sí. En esta presentación de servicio, al recorrer juntos 2 millas de su camino, descubriremos finalmente que su yugo, en apariencia tan pesado y opresor, es en realidad el peso del amor, que de yugo se convierte en alas de ligero vuelo. Descubriremos la verdad de sus palabras: mi yugo es suave y mi carga ligera. Mateo 11:30. Hágase tu voluntad. Toda la existencia de Jesús es una transposición del poder a la humildad, la obediencia a la voluntad del Padre. Para Jesús la obediencia no es un factor secundario añadido, sino que forma el núcleo de su esencia. Su poder no tiene ningún límite desde fuera, sino un límite que llega desde dentro. La voluntad del Padre libremente asumida. Es un poder que se controla tan perfectamente que es capaz de renunciarse a sí mismo. Hemos dicho que el poder de Jesús es algo que el término griego deja claro, un poder que nace de la obediencia. Jesús es uno con Dios, de forma que el poder de Dios pasa a ser su poder. El poder que ahora proclama es un poder que viene de las fuentes de la cruz y es, por tanto, la antítesis radical del poder arbitrario de la posesión total, la permisión total y la posibilidad total. Si comes este fruto morirás. Génesis 2:17. No puede ser de otro modo cuando se entiende el poder como lo contrario a la obediencia, ya que el hombre no es dueño del ser, aunque a nivel macroscópico pueda descomponerlo como una máquina y montarlo de nuevo. El ser humano no puede vivir contra el ser y cuando lo intenta cae bajo el poder de la mentira, del no ser, de la apariencia de ser,
y en consecuencia bajo el poder de la muerte. El poder que reside en el ser es más fuerte, el que opta por él tiene más posibilidades. Pero el poder del ser no es un poder propio, es el poder del Creador, y del Creador sabemos por la fe que no solo es la verdad, sino también el amor, y que ambas cosas no pueden separarse. El poder que Dios tiene en el mundo es el mismo que tiene la verdad y el amor. La fe humana es siempre un creer compartido y por eso es tan importante el precreyente, el que precede en la fe, el que está más expuesto que los otros porque la fe de estos depende de la suya y en determinados momentos él ha de llevar el peso de creer por ellos. La fe es obediencia, es la unidad de nuestro querer con el querer de Dios y justamente así es seguimiento de Cristo, ya que lo esencial en el camino de Cristo es avanzar en la fusión de su voluntad con la voluntad de Dios. La redención del mundo descansa en la oración del Monte de los Olivos. No se haga mi voluntad sino la tuya. Oración que el Señor nos enseñó en el Padre Nuestro como centro de la fe vivida. Todo ello se encuentra resumido en la oración de San Ignacio de Loyola, una oración que siempre me ha parecido demasiado grande, hasta el punto de que casi no me atrevo a rezarla. Sin embargo, aunque nos cueste, deberíamos repetirla siempre. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno, todo es vuestro, disponed a toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta. Dichosa tú que has creído, salud Isabela María, el acto de fe por el que María fue para Dios la puerta de acceso al mundo y abrió así el ámbito de la esperanza. Del dichosa tú es fundamentalmente un acto de obediencia. Hágase en mí según tu palabra. Yo estoy en una relación enteramente servicial contigo. Creer significa en ella ponerse a disposición, decir sí. En el acto de fe ofrece a Dios su propia existencia como campo de acción. La fe no es una actitud más, es disponer del propio ser de cara a la voluntad de Dios y consecuentemente a la voluntad de la verdad y del amor. Dando el sí al nacimiento del Hijo de Dios en su seno por obra del Espíritu Santo, María pone a disposición su cuerpo, toda su persona como lugar para la acción de Dios. En estas palabras la voluntad de María coincide con la voluntad del Hijo. La sintonía de este sí con las palabras me has preparado un cuerpo posibilita la encarnación, el nacimiento de Dios. Para que la entrada de Dios en este mundo sea un nacimiento de Dios, debe haber siempre este sí mariano, esta coincidencia de nuestra voluntad con la voluntad divina. La fe es unión en la cruz y solo en la cruz alcanza su plenitud. El lugar de la postración extrema es el verdadero inicio de la redención. Creo que debemos aprender de nuevo y en forma nueva esta espiritualidad de la cruz. Nos parecía demasiado pasiva, demasiado pesimista, demasiado sentimental. Pero si no ejercitamos la cruz, ¿cómo vamos a resistir cuando nos cuelguen de ella? La fe es obediencia, nos recuerda la nota esencial de nuestro ser, la condición creatural y rescata así nuestra realidad auténtica. Nos hace conocer la responsabilidad como forma básica de nuestra vida, de ese modo el poder de amenaza y peligro que era, pasa a ser esperanza. Esta obediencia define nuestra relación con Dios, presupone una relación con Dios lúcida y viva y la hace posible al mismo tiempo, ya que Dios solo lo percibe el obediente. Para que nuestra obediencia sea concreta y no confundamos a Dios con las proyecciones de nuestros propios deseos, Él mismo se manifestó concretamente por diferentes caminos. Primero en su palabra. La obediencia a Dios es una relación obediencial con su palabra. Debemos acercarnos de nuevo a la Biblia en una actitud de reverencia y obediencia que hoy tiende a desaparecer. Por eso al entrar en este mundo, dice Cristo, no has querido sacrificio ni ofrenda, pero me has formado un cuerpo. No has aceptado holocaustos ni sacrificios expiatorios. Entonces yo dije, aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Así está escrito de mí en un capítulo del libro. ¿Qué dice el Salmo? Es la acción de gracias de alguien a quien Dios ha despertado de la muerte. Pero el orante, en su comprensión de piedad, no da gracias a Dios ofreciéndole, por ejemplo, el sacrificio de un animal. En la línea de la tradición profética, él sabe que no quiere sacrificios ni ofrendas, pero me abriste el oído. Esto significa que Dios no quiere cosas, sino el oído del hombre, que escuche, que obedezca, y con ello le quiere a él mismo. Esta es la acción de gracias verdadera y digna de Dios, entrar en la voluntad de Dios. Para la carta a los hebreos solo ha variado una palabra a la luz de lo que se ha cumplido. El lugar
Del oído, de la acción de escuchar, lo ha ocupado el cuerpo. Me has formado un cuerpo. Por cuerpo quiere denotarse al hombre mismo con su naturaleza humana, la obediencia se encarna. En su más alto cumplimiento no es ya meramente audición, sino conversión en carne. La teología de la palabra se convierte en teología de la encarnación. La entrega de hijo al Padre sale de la íntima conversación divina. Se convierte en recepción y por consiguiente en entrega de la creación resumida en el hombre. Ese cuerpo, o mejor, la realidad humana de Jesús, es resultado de la obediencia, fruto de la respuesta del amor del Hijo. Nos convertimos en Dios participando en el gesto del Hijo. Nos convertimos en Dios haciéndonos hijo, llegando a ser niños. O sea, llegamos a ser eso, penetrando en la conversación de Jesús con el Padre. Y cuando esa conversación nuestra con el Padre entre en la carne de nuestra vida diaria, me has formado un cuerpo. Nuestra salvación consiste en hacernos cuerpo de Cristo, como Cristo mismo, tomándonos de Él a diario y a diario devolviéndonos a Él, ofreciendo cotidianamente nuestro cuerpo como emplazamiento de la palabra. Nos convertimos en su cuerpo siguiéndole, descendiendo y ascendiendo. De todo ello habla la sencilla expresión descendit de caelis. Habla de Cristo y al hacerlo habla de nosotros. La hora de Cristo. La misericordia de Cristo no es una gracia barata, no supone la banalización del mal. Cristo lleva en su cuerpo y en su alma todo el peso del mal, toda su fuerza destructora. El día de la venganza y el año de la misericordia coinciden en el misterio pascual, en Cristo muerto y resucitado. Esta es la venganza de Dios, Él mismo, en la persona del Hijo, sufre por nosotros. Cuanto más quedamos tocados por la misericordia del Señor, más solidarios somos con su sufrimiento. Más disponibles estamos para completar en nuestra carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo. La muerte sin el acto del amor infinito de la cena sería una muerte vacía, carente de sentido. La cena sin la realización concreta de la muerte anticipada sería un mero gesto despojado de realidad. Cena y cruz son conjuntamente el único e indivisible origen de la Eucaristía. La Eucaristía no brota de la cena aislada, brota de esta unidad de cena y cruz. Por esta razón la Eucaristía no es cena simplemente. La Iglesia no la ha llamado cena a sabiendas para evitar esta falsa impresión. La Eucaristía es presencia del sacrificio de Cristo, de este acto supremo de adoración que es al mismo tiempo acto de amor infinito, de un amor que llega hasta el fin, y por ello distribución de sí mismo bajo las especies del pan y del vino. Participar en la Eucaristía, comulgar con el cuerpo y la sangre de Cristo, exige la liturgia de la vida, la participación en la pasión del siervo de Dios. En virtud de esta participación, nuestros sufrimientos se transforman en sacrificio y así podemos suplir en nuestra carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo Jesús puede repartir su cuerpo y su sangre, haciendo del pan su cuerpo y del vino su sangre? Anticipa su muerte, la acepta en lo más íntimo y la transforma en una acción de amor. Lo que desde el exterior es violencia brutal, la crucifixión, desde el interior se transforma en un acto de amor que se entrega totalmente. Esta es la transformación sustancial que se realizó en el cenáculo y que estaba destinada a suscitar un proceso de transformaciones cuyo último fin es la transformación del mundo hasta que Dios sea todo en todos. Desde siempre todos los hombres esperan en su corazón, de algún modo, un cambio, una transformación del mundo. Este es ahora el acto central de transformación capaz de renovar verdaderamente el mundo. La violencia se transforma en amor y por tanto la muerte en vida. Dado que este acto convierte la muerte en amor, la muerte como tal está ya, desde su interior superada, en ella está ya presente la resurrección. La muerte ha sido, por así decir, profundamente herida, tanto que de ahora en adelante no puede ser la última palabra. Esta es, por usar una imagen muy conocida para nosotros, la fisión nuclear llevada en lo más íntimo del ser, la victoria del amor sobre el odio, la victoria del amor sobre la muerte. Solamente esta íntima explosión del bien que vence al mal puede suscitar después la cadena de transformaciones que poco a poco cambiarán el mundo. Todos los demás cambios son superficiales y no salvan. Por eso hablamos de redención. Lo que desde lo más íntimo era necesario ha sucedido, y nosotros podemos entrar en este dinamismo. Jesús puede distribuir su cuerpo porque su entrega realmente es Él mismo. La transformación no puede detenerse, antes bien es aquí donde debe comenzar plenamente. El cuerpo y la sangre de Cristo se nos dan para que también nosotros mismos seamos Nosotros mismos debemos llegar a ser cuerpo de Cristo, sus consanguíneos.
Todos comemos el único pan, y eso significa que entre nosotros llegamos a ser una sola cosa. La adoración, como hemos dicho, llega a ser de este modo unión. Dios no solamente está frente a nosotros como Él totalmente. Otro está entre nosotros, y nosotros estamos en Él. Su dinámica nos penetra y desde nosotros quiere propagarse a los demás y extenderse a todo el mundo, para que su amor sea realmente la medida dominante del mundo. Volvamos de nuevo a la última cena. La novedad que ahí se verificó estaba en la nueva profundidad de la antigua oración de bendición de Israel, que ahora se hacía palabra de transformación y nos concedió el poder participar en la hora de Cristo. Jesús no nos ha encargado la tarea de repetir la cena pascual, que por otra parte en cuanto a aniversario no es repetible a voluntad. Nos ha dado la tarea de entrar en su hora. Entramos en ella mediante la palabra del poder sagrado de la consagración, una transformación que se realiza mediante la oración de alabanza, que nos sitúa en continuidad con Israel y con toda la historia de la salvación, y al mismo tiempo nos concede la novedad hacia la cual aquella oración tendía por su íntima naturaleza. Esta oración llamada por la Iglesia plegaria eucarística hace presente la Eucaristía. Es palabra de poder que transforma los dones de la tierra de modo totalmente nuevo en la donación de Dios mismo y que nos compromete en este proceso de transformación. Por eso llamamos a este acontecimiento Eucaristía, que es la traducción de la palabra hebrea beraka, agradecimiento, alabanza, bendición y asimismo transformación a partir del Señor, presencia de su hora. La hora de Jesús es la hora en la cual vence el amor. En otras palabras, es Dios quien ha vencido porque Él es amor. La hora de Jesús quiere llegar a ser nuestra hora y lo será. Si nosotros, mediante la celebración de la Eucaristía, nos dejamos arrastrar por aquel proceso de transformaciones que el Señor pretende, la Eucaristía debe llegar a ser el centro de nuestras vidas. La rotura del velo del templo en la muerte de Jesús significa que el templo dejó de ser lugar del encuentro de Dios y hombre en este mundo. Desde el instante de la muerte de Jesús, su cuerpo entregado por nosotros es el nuevo y verdadero templo. La destrucción física del templo de piedra del año 70 no hace sino visualizar ante la historia lo que ocurrió ya en la muerte de Jesús. Ahora encuentra la frase del Salmo su verdadero cumplimiento. Sacrificio y oblación no quisiste, pero me has formado un cuerpo. El culto ha adquirido así su nueva y definitiva significación. Glorificamos a Dios haciéndonos uno solo con Él, es decir, una nueva existencia espiritual en la que Él nos envuelve totalmente con cuerpo y vida. Glorificamos a Dios dejándonos integrar en ese acto de amor que se cumplió con la cruz. Al finalizar la liturgia del Jueves Santo, la Iglesia imita el camino de Jesús trasladado al Santísimo desde el tabernáculo a una capilla lateral que representa la soledad de Getsemaní, la soledad de la mortal angustia de Jesús. En esta capilla rezan los fieles, quieren acompañar a Jesús en la hora de su soledad. Este camino de Jueves Santo no ha de quedar en mero gesto y signo litúrgico, ha de comprometernos a vivir desde dentro de la soledad, de su soledad, a buscarle siempre a Él, que es el olvidado, el escarnecido, y a permanecer a su lado ahí donde los hombres se niegan a reconocerle. Este camino litúrgico nos exhorta a buscar la soledad de la oración, y nos invita también a buscarla entre aquellos que están solos, de los cuales nadie se preocupa, y renovar con Él en medio de las tinieblas la luz de la vida, que Él mismo es. En el lavatorio de los pies se representa quién es Jesús y cómo actúa Jesús. Él, que es el Señor, se rebaja, se despoja del manto de su gloria y se convierte en esclavo, en el que está a la puerta y realiza en favor nuestro la tarea servicial de lavarnos los pies. Este es el sentido de toda su vida y de su pasión, inclinarse ante nuestros pies sucios, ante la suciedad de la humanidad, limpiarla, purificándola con su amor inconmensurable. El lavatorio de los pies representa para Juan aquello que constituye el sentido de la vida entera de Jesús, el levantarse de la mesa, el despojarse de las vestiduras de gloria, el inclinarse hacia nosotros en el misterio del perdón, el servicio de la vida y de la muerte humana. La vida y la muerte de Jesús no están la una al lado de la otra. Únicamente en la muerte de Jesús se manifiesta la sustancia y el verdadero contenido de su vida. Vida y muerte se hacen transparentes y revelan el acto de amor que llega hasta el extremo, un amor infinito, que es el único lavatorio verdadero del hombre, el único lavatorio capaz de prepararle para la comunión con Dios, es decir, capaz de hacerle libre.
El contenido del relato del lavatorio de los pies puede por tanto resumirse del modo siguiente: compenetrarse incluso por el camino del sufrimiento con el acto divino humano del amor, que por su misma esencia es purificación, es decir, liberación del hombre. Judas representa al hombre que no quiere ser amado, al hombre que piensa solo en poseer, que vive únicamente para las cosas materiales. Por esta razón, San Pablo dice que la avaricia es idolatría, y Jesús nos enseña que no es posible servir a dos señores. El servicio de Dios y el de la riqueza se excluyen entre sí. El camello no pasa por el hondón de la aguja. Aceptar el lavatorio de los pies significa tomar parte en la acción del Señor, compartirla a nosotros mismos, dejarnos identificar con este acto. Aceptar esta tarea quiere decir continuar el lavatorio, lavar con Cristo los pies sucios del mundo. Jesús dice: si yo pues os he lavado los pies, siendo vuestro Señor y Maestro, también habéis de lavaros vosotros los pies unos a otros. Estas palabras no son una simple aplicación moral del hecho dogmático, sino que pertenecen al centro cristológico mismo. El amor se recibe únicamente amando. El Señor está en presencia de Dios y en virtud de su intercesión nos lava los pies día tras día en el momento en que nuestros labios pronuncian la oración: perdona nuestras deudas. Todos los días cuando rezamos el Padre Nuestro, el Señor se inclina hacia nosotros, toma una toalla y nos lava los pies. Así interpreta San Agustín su propia situación. Después de la conversión quiso fundar un monasterio, abandonar definitivamente el mundo y vivir con sus amigos dedicado por entero a la verdad, a la contemplación. Pero en 391, cuando fue ordenado sacerdote en contra de sus deseos, el Señor vino a desbaratar este reposo. Llamó a su puerta y desde entonces no había día que no llamara, no le dejaba en paz. Ábreme y predica mi nombre. Agustín llegaría a comprender que esta llamada a diario era realmente la voz de Jesús, que Jesús le impulsaba a ponerse en contacto con las miserias de la gente. Por aquel tiempo el santo obispo hacía también las funciones de cadi, de juez civil, y que, por paradójico que esto pudiera resultar, era precisamente así como caminaba hacia Jesús, como se acercaba al Señor. Ábreme y predica mi nombre. Ante la generosa respuesta de San Agustín sobre todo comentario, y he aquí que me levanto y abro. Oh Cristo, lava nuestros pies, perdona nuestras deudas, porque nuestro amor no se ha extinguido, porque también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cuando te escuchamos exultan contigo en el cielo los huesos humillados, pero cuando te predicamos pisamos la tierra para abrirte paso, y por ello nos conturbamos si somos reprendidos y si alabados. Nos hinchamos de orgullo. Lava nuestros pies y que ya han sido purificados, pero que se han ensuciado al pisar los caminos de la tierra para abrirte la puerta. Resurrección. El misterio de la resurrección de Cristo nos eleva por encima de la muerte. Lógicamente, por nuestra condición de seres humanos, vivimos siempre en este mundo sometidos a las leyes naturales. En la naturaleza rigen la muerte y la vida, pero en Cristo vemos que la persona es algo definitivo. No es solo un elemento en el gran proceso del nacimiento y de la muerte, sino que es y seguirá siendo un objetivo propio de la creación. En este sentido, el ser humano ha sido arrancado del simple remolino del eterno perecer y nacer e introducido en la estabilidad del amor creado de Dios. Ser primero el encuentro con Jesús tras una noche de fatiga en vano. Él está en la orilla. Ha cruzado ya las aguas del tiempo y de la muerte. Ahora se halla en la orilla de la eternidad, pero justamente desde ahí contempla a los suyos. Está con ellos. Pide a los discípulos algo de comer. Esto forma parte del ministerio de Jesús, el resucitado. Forma parte de la humildad de Dios. Pide la colaboración de los hombres. Pide que se comprometan. Necesita su asentimiento. El Señor nos pide que emprendamos el viaje con Él. Nos ruega que seamos pescadores para Él. Nos suplica que confiemos en Él y que actuemos de acuerdo con las enseñanzas de su palabra. Nos incita a que demos a esta palabra más importancia que a nuestras experiencias y conocimientos. Nos pide que actuemos y vivamos según su palabra. Y entonces ocurre algo notable. Cuando los discípulos regresan, Jesús ya no necesita sus peces. Ha preparado el desayuno y ahora es Él quien invita a los discípulos. Es el anfitrión que les da de comer. Se trata de un agasajo misterioso, aunque no de difícil interpretación. El pan es el mismo. Yo soy el pan de la vida. Él es el grano de trigo que ha muerto, que ahora produce el 100 por 1 y que basta para proporcionar alimento hasta el fin de los tiempos. Su cruz, en la que se entregó personalmente, es la milagrosa multiplicación de los panes, la superación divina de la tentación satánica de capturar a los hombres con pan y sensacionalismos. Solo el amor puede llevar a cabo una verdadera multiplicación de panes. Los bienes materiales, lo cuantitativo disminuye a medida que se reparte. El amor, en cambio, aumenta a medida que se va dando.
Cuando Jesús hace la petición a sus discípulos, estos todavía no le habían reconocido. Debían pues dar de comer a un hambriento desconocido, a un hombre a quien no conocían. Y solo cuando aprenden a dar así, madura en ellos el amor que los capacita para recibir el alimento nuevo. El pan enteramente indiferente, ese pan en que se convierte Dios para nosotros en Cristo. La dimensión social no le advierte a la Eucaristía desde fuera, sino que es el espacio fuera del cual la Eucaristía ni siquiera se puede formar. Así suena el genuino mensaje de este día. Dios ha respondido. Dios es realmente Dios. Dios tiene poder sobre el mundo, poder sobre nuestra vida y poder más allá de nuestra muerte. Dios es Dios. Tiene poder y su poder es bondad que otorga vida y no solo como simple teoría, sino que lo llevaban ardientemente grabado en su alma como percepción viviente, por eso estaban llenos de alegría. Hay un desconocido en la orilla, aquel discípulo a quien Jesús amaba lo reconoce. Es el Señor. Pedro se levanta de un salto, se ciñe la túnica y se echa el agua para ir así más rápidamente a su encuentro. El primer presupuesto es, pues, quien quiera ser testigo de Jesucristo tiene que haberlo visto y personalmente tiene que conocerlo y reconocerlo. ¿Y cómo ocurre esto? Ocurre, nos dice el Evangelio, porque el amor lo reconoce. Jesús está en la orilla, al principio no lo reconocemos, pero lo oímos a través de la voz de la iglesia. Es Él. Ahora nos toca ponernos en pie, ir a buscarlo, acercarnos a Él. En la escucha de la Escritura, en el trato y frecuencia de los sacramentos, en el encuentro con Él en la oración personal, en el encuentro con aquellos cuya vida está henchida de amor a Dios, a Jesús, en las diferentes experiencias de nuestra vida y de múltiples maneras nos encontramos con Él. Él nos busca y así aprendemos a conocerlo. Todas las palabras del resucitado portan esa alegría, portan la risa de la redención. Si vosotros vierais lo que yo he visto y lo que veo, si vosotros lograrais tener una vez una mirada de la totalidad, entonces reirán. En el barroco era parte de la liturgia el risus paschalis, la risa pascual. La prédica de Pascua debía contener una historia que moviera la risa para que la iglesia retumbara de alegría. Esta puede ser una forma de alegría cristiana algo superficial y exterior, pero ¿no es algo hermoso y adecuado que la risa se haya transformado en un símbolo litúrgico? ¿Y no nos hace felices cuando en las iglesias barrocas escuchamos la risa que anuncia la libertad de los redimidos a partir de los juegos de los angelotes y de los ornamentos?